Listo, nos vemos, Julio. Nos vemos. Bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Eh, Creo que este cuatrimestre estamos teniendo una modalidad que es bastante complicada, ¿sí? Y yo creo que también va en detrimento de ustedes porque se les está complicando, por lo que yo veo, se les va a complicar al momento del examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante la falta de clases presenciales es como que uno se empieza a relajar. Nosotros subimos los apuntes y demás, y los apuntes ustedes los leen cuando pueden o quizás no le meten la rigurosidad que lo harían durante una cursada. ¿Por qué? Porque durante una cursada nosotros semana tras semana les vamos hablando, recalcando el tema y eso de alguna forma los obliga a estudiar a ustedes. ¿Sí? Por eso yo cada tanto tiro alguna pregunta más que nada como para estimularlos a que lean y profundicen sobre los temas que les damos. Sobre todo para que cuando llegue el día del parcial no se confíen. ¿Por qué? Porque el parcial no va a ser sencillo, chicos. ¿Sí? Se les va a tomar como si ustedes estuvieran en una cursada tradicional. No se sabe, creo que si tuvieron clase con el doctor Taza ayer, no sé si les habrá anticipado cuáles son las posibilidades o no. ¿Sí? Pero bueno, más que nada, las primeras palabras que les quiero decir en esta presentación es esa, que se pongan a estudiar dentro de sus posibilidades o dentro de los tiempos que tengan y que no se relajen. Porque ya sea que el parcial sea oral, sea escrito con casos o sea múltiple choice, no va a ser sencillo. ¿Sí? Después, yo en el mensaje que les mandé ayer les había hecho una propuesta de dividir la clase de hoy en tres etapas. ¿Sí? La primera, referida al artículo 195, la segunda, referida al delito de extorsión, y la tercera, contestar si ustedes tienen alguna pregunta sobre los delitos que fueron viendo, siempre vinculados a delitos contra el patrimonio. ¿Sí? No sé si, yo creo que, ya que nos van a cortar antes de tiempo, creo que prefiero empezar contestando las preguntas referidas a las figuras penales contra el patrimonio que ustedes ya vieron. ¿Sí? Así que me gustaría saber si tienen alguna duda que la hagan en estos minutos, ya sea por micrófono o mandando un mensaje. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es comenzar con la figura del 165. ¿Por qué, ¿por qué propuse como tema la figura del 165 en vez de otros delitos? Porque la figura del artículo 165 es una figura complicada de entender. Ustedes lo habrán visto, si leyeron los apuntes, habrán visto que no es una figura sencilla. ¿Sí? Incluso es una figura que se suele tomar en los casos que se concursa para juez, ya sea del ámbito provincial o del ámbito federal. La complicación que tiene esta figura, más que nada, es vinculada a las distintas posiciones, ¿sí?, que surgen sobre qué homicidio se encuentra alcanzado. Nosotros veámoslo de la siguiente forma. Tenemos un hecho en el cual una persona va a robar, ¿sí? En ese hecho se produce la muerte de una persona. Entonces ustedes lo primero que tienen que empezar a analizar o ver para comprender cómo funciona esta figura penal es preguntarse qué muertes se encuentran alcanzadas en este contexto. ¿Sí? Y ahí habrán visto en el apunte que yo les mandé que hay tres posiciones. ¿Sí? La primera, que habla de los homicidios preterintencionales y culposos. ¿Sí? Es decir, para esta primera posición lo que va a entender es que en un contexto de robo se produce la muerte, ¿sí?, ya sea de manera culposa o preterintencional. Pongamos un ejemplo, yo entro a robar a un kiosco con un arma
amenazo al dueño del kiosco y le da un infarto y se muere. Esa muerte que se produjo, ¿estaba dentro del dolo que yo tenía sobre el hecho que iba a realizar? No, no estaba. Entonces, este caso, supongamos, nosotros lo resolvemos desde la primera posición, entendemos que la figura grabada se da, ¿por qué? Porque tenemos una muerte que se produjo más allá de lo que era la intención del sujeto activo, ¿sí? Pero queda encuadrada en la figura del 165. ¿Me van siguiendo con esto? Supongamos que yo escribo a otra posición y que lo que yo digo es que las muertes que se encuentran alcanzadas por la figura del 165 son siempre de carácter doloso. ¿Sí? Supongamos que yo soy un juez y que entiendo que las muertes que se encuentran alcanzadas en un contexto de robo son siempre dolosas. Vamos al ejemplo, al mismo ejemplo. Entro a un kiosco con un arma, amenazo al dueño del kiosco, se produce un infarto y se muere. ¿Existía dolo en esa conducta? No. Entonces yo como juez, siguiendo la posición que entiende que las muertes que se encuentran alcanzadas son siempre dolosas, ¿cómo voy a resolver el caso? A través de un concurso. ¿Sí? Va a ser un concurso entre el delito de robo, en este caso va a ser agravado porque utilicé armas, porque utilicé un arma de fuego, ¿sí? Va a haber un concurso entre el robo con arma de fuego y un homicidio, ¿sí? En carácter, supongamos, culposo, si nos dan los presupuestos para entender que es una figura culposa. ¿Sí? Ya les mencioné dos posiciones. La primera posición, que entiende que las muertes solamente son aquellas que se producen de carácter preterintencional y culposa. Otra posición, que es la tercera, que generalmente se las enumera como tercera, que solamente habla de muertes dolosas. Y la segunda posición, que no se las mencioné todavía, es la que incluye las muertes con carácter culposo y doloso. ¿Sí? En esa no hay mayores explicaciones que dar porque no es una posición tan complicada. ¿Sí? Sepan que cada una de estas posiciones tiene su crítica. Por ejemplo, la primera que habla de que las muertes que se encuentran incluidas en el 165 son figuras de carácter culposo, la crítica que recibe es que tenemos un homicidio que se produce con carácter culposo y tiene una pena mucho más alta que todas las figuras culposas que se regulan en el Código Penal. Entonces, bajo esta crítica, lo que dicen algunos autores es, claramente se entiende que el legislador lo que quiso incorporar a esta figura penal son las muertes que se producen de carácter doloso. ¿Sí? La figura esta es complicada por ese sentido, para ver en qué contexto o cuándo se encuentran alcanzadas, ¿sí? Las muertes en esos hechos. ¿Sí? Claramente es una figura de carácter ¿qué? Es una figura de resultado, o sea, se agrava por el resultado. Ustedes cuando analicen las distintas conductas van a ver que se agravan o por el resultado, o por el medio, o por el aprovechamiento de una situación determinada, ¿sí? O por creo que el medio ya lo dije. Pero en general se suelen agravar, ya sean todos los delitos, por ese tipo de situaciones. Ah, me olvidaba, también por la calidad del sujeto activo o pasivo. Supongamos, por el medio, un robo con armas. ¿Sí? La figura del robo se agrava por la utilización de un determinado elemento, que en este caso es el arma que tiene un poder vulnerante. Y ustedes habrán visto en el apunte que les mencioné que el arma, para agravar la figura, tiene dos posiciones. Se analizan dos cuestiones. Primero, el poder vulnerante que tiene el efectivo poder real, ¿sí? Y segundo, el aspecto subjetivo. ¿Qué es esto? La posibilidad que tiene este elemento de intimidar, ¿sí? Y, digamos, eliminar ciertas barreras de defensa del sujeto pasivo.
En el caso del 165 es una figura claramente agravada por un resultado. Es decir, si no tenemos el resultado, no vamos a tener la figura grabada. Supongamos, mismo supuesto, entro a robar con un kiosco con un arma, ¿sí? Y le disparo al kiosquero. Ese disparo no le produce la muerte, ¿sí? Supongamos que supongo que le produce unas lesiones gravísimas. O quizás el disparo, ¿sí? Fue realizado de determinada forma que dejó al kiosquero al borde de la muerte. ¿Sí? En este caso nosotros no tendríamos la figura consumada, lo que tendríamos es un concurso entre ¿qué? Entre el delito de robo agravado por el uso de armas más la tentativa de homicidio. Y si no tenemos una tentativa de homicidio, supongamos que se produjeron lesiones, sería un concurso entre el robo y determinadas lesiones. En este caso, unas gravísimas, lesiones gravísimas. ¿Ustedes por qué marco determinadas lesiones? ¿Por qué? Porque a veces las lesiones quedan absorbidas por el delito de robo, siempre y cuando no tengan determinada entidad. Por ejemplo, las lesiones leves. A ustedes en uno de los casos que les pidieron, en uno de los casos prácticos, ¿sí? Se presentaba un supuesto en el cual una persona, digamos, realizaba una conducta destinada a cometer, ¿sí? O a producir determinadas lesiones. Con ese accionar se produce la muerte de la persona, ¿sí? Algunos contestaron que se daba un caso de concurso ideal. No me acuerdo si pusieron ideal o real, pero bueno, no importa. La cuestión es que planteaban un caso de concurso entre lesiones y homicidio, ¿sí? No existe eso, chicos. Si se produjo el homicidio, las lesiones desaparecen, ¿por qué? Porque el homicidio o la muerte de la persona engloba, ¿sí? Y absorbe toda esa etapa que tiene que ver con las lesiones, ¿sí? Pero bueno, me estoy yendo de tema. Sepan eso, que como es una figura de resultado, necesariamente para la consumación se requiere la producción de un resultado, ¿sí? Esto nos lleva a otro punto. ¿Cuál es? Es la tentativa de la figura. Si a ustedes les preguntan cuándo se consuma la tentativa, ¿sí? Van a ver que la mayoría entiende que el delito se encuentra consumado cuando se produce la muerte, ¿sí? Cuando se produce la muerte de la persona, la figura penal ya está consumada. Y puede ser que el robo haya quedado en grado de tentativa, pero la figura penal del 165 ya se encuentra consumada. Entonces la ecuación que ustedes tienen que ver ahí es que podemos tener una muerte consumada, podemos tener un robo consumado y podemos tener una muerte consumada y un robo en grado de tentativa. Esos son los distintos supuestos que se pueden dar, nada más que eso. ¿Sí? Yo creo que algunos autores, entre ellos Taza, creo que hablaban de como una crítica desde el punto de vista dogmático a los supuestos en los cuales el robo se encontraba en grado de tentativa, ¿sí? Pero eso es desde un punto de vista meramente técnico y dogmático, ¿sí? O sea, ustedes sepan que la mayoría entiende que se produce la muerte y la figura penal se encuentra consumada, independientemente de si el robo se consumó o no. Después, otra cosa que yo he visto a lo largo de estos años es que a veces se suelen confundir, vieron que nosotros hablamos de tres teorías, a veces suelen confundir esas tres teorías con el aspecto subjetivo que se requiere para el robo, ¿sí? El delito de robo siempre va a ser doloso. Tanto el delito de robo como el hurto son figuras dolosas. No hay otra posibilidad. Son figuras netamente dolosas, ¿sí? Las distintas posibilidades se pueden dar en base a la muerte,
Pero el dolo siempre requiere, el robo siempre requiere dolo. La muerte, en el caso del resultado de muerte, eso dependerá de las tres posiciones, ¿sí? Generalmente, si algún día ustedes son penalistas o si algún día alguno ejerce un cargo público y demás, seguramente adoptará una posición, ¿sí?, dogmática para resolver los casos que se les presenten. Eso por un lado. Después, segundo. Otra cosa importante, ¿sí?, cuando se estudia esta figura penal, es la diferencia con el 80 inciso 7. ¿Sí? En el 80 inciso 7, ¿esto lo vieron con tasa ya? Si lo vieron con tasa, levanten la mano. La figura del 80 inciso 7, ¿la vieron con tasa? El doctor dejó unos archivos A ver, explicando cada uno de los incisos en el campus. está bien. Bueno, cuando ustedes estudien la figura del 80 inciso 7, los homicidios, vieron que tienen un montón de incisos, lo que son los homicidios agravados. En la figura del 80 inciso 7 van a tener los homicidios según la posición de Dalesios, causalmente conexos, ¿sí?, o finalmente conexos. ¿Qué quiere decir esto? Los homicidios que se producen para o por, ¿sí? Por ejemplo, la muerte de una persona que se produce para preparar un delito, ¿sí? Supongamos, mismo, voy a seguir con el ejemplo del kiosquero para que no se complique. Yo tengo decidido que voy a robar un kiosco determinado el día miércoles porque sé que es la fecha en la cual se pagan los impuestos y sé que el día jueves a la mañana vienen los camiones de caudales y se llevan el dinero. Yo sé que el miércoles hay mucho efectivo, ¿sí? Pero también sé que la persona me conoce de vista porque me ha visto en más de una oportunidad yendo a pagar algún servicio y demás, ¿sí? Damos la bienvenida a la doctora Castro. Si yo dentro del plan, ¿sí?, diagramo matar a esta persona para cometer el delito, ¿sí?, entonces ya no entraría en el 165, sino que entraría en la figura del 80 inciso 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy llevando adelante una conducta que es por la vida, o sea, matar a una persona para cometer otro delito. Entonces esto entraría en aquellas figuras que D'Alessio menciona como finalmente conexos. ¿Sí? O supongamos otro supuesto para ocultar, ¿qué cosa? Un delito. Se podría dar un ejemplo de ello en el caso de una violación seguida de muerte. En el caso del 165 nosotros no tenemos esa finalidad extra. ¿Sí? No existe esa finalidad extra. Igual sepan que en realidad algunos suelen decir que todos los que no encuadran en el 80 inciso 7 encuadran en el 165. Pero en realidad tengan en cuenta eso que les acabo de marcar y sepan que se suele distinguir más que nada en lo que es la práctica, porque en definitiva los hechos materiales son los que nos van a dar una verdadera distinción, ¿sí? Algo que nos lleve a diferenciar la figura del 80 inciso 7 del 165. ¿Sí? ¿Tengo alguna pregunta de lo que vengo hablando? ¿No? Bueno. El segundo tema que había propuesto, ¿sí?, era el delito de extorsión. ¿Sí? Había planteado ver el delito de extorsión como segunda propuesta para la clase de hoy. ¿Sí? Ustedes en los delitos contra el patrimonio que vamos a ver, vamos a tener tres grandes ejes, que son los delitos de apoderamiento, que los tenemos en el delito de hurto, ¿sí?, y en el delito de robo. Después tenemos los delitos de extorsión, que vamos a tener la extorsión propiamente dicha y el secuestro extorsivo. Y después vamos a ver el delito de estafa.
¿Por qué los menciono estas figuras penales contra el patrimonio en 3 ejes? Porque el eje central de cada una de estas es muy distinto de la otra. Nosotros en el delito de hurto y en el delito de robo, la figura, ¿sí?, va a girar en torno a lo que es el apoderamiento. ¿Me van siguiendo, chicos, con esto? La figura del delito de hurto y del delito de robo va a girar en torno a lo que es el apoderamiento. En la figura de extorsión va a girar en torno a lo que es la intimidación, ¿sí? Ya sea en lo que es la extorsión o un secuestro extorsivo o una sustracción de cadáveres. En estas figuras penales, el eje va a girar en torno a lo que es la intimidación. En lo que es el delito de estafa y defraudaciones especiales, vamos a ver que las conductas van a girar en torno a lo, dicho lisa y llanamente, en torno al engaño, ¿sí? Al ardid, al engaño. Entonces ustedes tienen que saberlo diferenciar primero desde ese punto de vista, ¿sí? Luego van a ir afinando un poco el tema. Pero en principio tienen que distinguir estos 3 ejes, ¿sí? En el delito de robo y hurto, el apoderamiento. En la extorsión y el secuestro extorsivo, la conducta gira en torno a lo que es la intimidación. Y en la estafa y en las defraudaciones especiales, va a girar o va a primar lo que es el engaño, el ardid, la astucia, la maquinación y demás, ¿sí? Por eso jamás pueden confundir lo que es la estafa con una extorsión. ¿Saben por qué lo apunto o por qué lo marco esto? Porque generalmente se ha tomado, o sea, desde que yo doy clases, se ha tomado muchísimas veces el delito de extorsión, ¿sí? Y al momento de responder, han respondido o han hablado del delito de estafa, ¿sí? ¿Qué implica esto, chicos? Si a ustedes se les pregunta extorsión, un delito que gira en torno a la intimidación, ¿sí? Que gira en torno al temor que se le infunde a una persona, y ustedes contestan diciendo que existe un engaño, ¿sí? Que existe una simulación y demás, claramente no conocen la figura penal. Entonces ya de partida están arrancando mal, ¿sí? Entonces sepan eso, jamás se pueden confundir ninguno de estos 3 bloques que vamos a ver, ¿sí? Esto lo marco porque no es que ha pasado una vez, sino que ha pasado un par de veces. Bueno, hecha esa primera introducción, ¿sí? Fíjense que el delito de extorsión arranca en el 168. La figura del 168 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Denme un segundo que pongo Tengo una especie de guía que me sirve de mapa para seguir un orden, si no me voy de tema. Listo. Bien. Vuelvo a repetir. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que, con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? La aclaración que voy a hacer ahora es aplicable a todas las figuras penales. Cuando una figura penal no define la calidad del sujeto activo, es lo que se dice un delito común. O sea, es un delito que puede ser cometido por cualquiera. ¿Sí? Fíjense que en el delito de extorsión, la figura nos está diciendo el qué. Es decir, no está dando la calidad del sujeto activo. Lo que nos está marcando que lo puede cometer cualquiera. ¿Sí? Ustedes, yo creo que en la primera parte, no sé si en la primera parte,
pero seguramente van a llegar a haber figuras que son cometidas por sujetos especiales, por funcionarios públicos, ¿sí? Lo que creo que van a ver esta primera parte son muchas figuras que se agravan cuando se comete por una persona que ha pertenecido a la administración pública o que ejerce funciones públicas, ¿sí? Pero bueno, más que nada les marcaba eso como para que lo tengan en cuenta en general. Bueno, este artículo, mejor dicho, este delito no requiere una calidad especial en el sujeto activo, ¿sí? Es decir, puede ser cometido por cualquiera. Es una figura dolosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos el qué, ¿se acuerdan que creo que esto se los enseñaron en el penal 1? O sea, lo que decían es que la figura no tenía apuntado el delito o sea, el aspecto el aspecto subjetivo, ¿sí? Que en la figura no se hablaba o no se mencionaba expresamente al dolo o a la culpa, sino que uno lo debía distinguir desde la misma lectura, ¿sí? Ya cuando leemos el qué, ya nos está hablando de un aspecto subjetivo, que está orientado a qué? Al dolo o a la intención del sujeto activo de llevar adelante una conducta, ¿sí? Cuando a ustedes se les pregunte sobre el aspecto subjetivo, recuerden que el dolo está integrado por dos elementos, ¿sí? Que son el elemento cognitivo, o sea, que está referido al conocimiento, y el elemento volitivo, que es la voluntad de esta persona. Es decir, yo conozco todos los elementos de la conducta que voy a llevar adelante y además tengo la intención de llevar la conducta adelante, ¿sí? En el caso de la extorsión, por ejemplo, yo conozco que estoy intimidando a una persona, ¿sí? Y con esa conducta que estoy llevando adelante, lo obligo a que me entregue una suma de dinero, supongamos, ¿sí? Pero bueno, ahí ya me estoy adelantando bastante con esto. Nosotros, ustedes lo que tienen que saber, que dentro de la figura de extorsión van a tener dos previsiones legales en el 168. La primera previsión legal, que es la extorsión común, que está en el primer párrafo, que es la que yo les acabo de leer, ¿sí? La que dice que será reprimido el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro, ¿sí? Obligue a otro. Esa es la conducta típica, obligar, ¿sí? ¿A qué? A que entregue, envíe, deposite o ponga a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos, ¿sí? Esto se los marco bien, ¿por qué? Porque cuando se ha preguntado sobre la figura de extorsión, se ha preguntado cuál es la conducta típica. Yo no sé si esto ya se lo marcaron o se los apuntaron, pero cuando ustedes empiecen a estudiar los delitos en particular, es importante que hagan, ¿sí?, una lectura razonada sobre los verbos típicos que se encuentran en cada figura, ¿sí? Por ejemplo, cuando les pregunten sobre el 79 o sobre el homicidio, el que matare, ¿sí? ¿Qué es? El que matare a otro, matar a otro. En la extorsión es obligar, ¿sí? Yo obligo a otra persona a que me envíe, ponga a disposición o me entregue determinadas cosas, efectos o dinero. Entonces tengan en cuenta eso, tengan presente cuál es el verbo típico, ¿sí? ¿Cuál es el verbo típico de cada figura penal? En esto también quiero apuntar una cosa. Cuando ustedes, si es que les llegan a preguntar el delito de robo o de hurto, recuerden la palabra apoderamiento, ¿sí? Fíjense que la figura del 164, ¿qué es lo que dice? El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. La palabra apoderamiento es el verbo típico, ¿sí? Y sobre eso es sobre lo que ustedes van a construir la conducta delictiva. Entonces no pueden confundir o no me pueden poner en un parcial hacerse dueño, porque no es lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Yo se los marco porque ya que están estudiando, para que afinen sobre esas cuestiones, ¿sí? Se hace mucho hincapié en el verbo típico.
Entonces, o sea, la escala penal no interesa. O sea, la realidad es que la escala penal, nadie le va a poner que una pregunta está mal si no pusieron de 8 a 25 años. No, no. Lo que interesa es el verbo típico, porque el verbo típico define la conducta. ¿Sí? Si ustedes no saben definir la conducta desde el verbo típico, entonces no conocen la figura penal. Por eso no estaría bien, si les preguntan sobre hurto, que ustedes en vez de poner el apoderamiento pongan hacerse dueño. No, no es lo mismo. ¿Sí? En el caso de extorsión es obligar a otro. Yo sobre esta figura penal he visto que también han preguntado objetos sobre los que recae y su definición. ¿Sí? Cuando hablemos objetos sobre los que recaen son las cosas, el dinero, ¿sí? Los documentos que produzcan efectos jurídicos. Bien. Bueno, les decía, en el 168 tienen en el primer párrafo lo que es la extorsión propiamente dicha. ¿Sí? En el segundo párrafo van a tener lo que es la extorsión de documentos. Fíjense, el segundo párrafo dice: incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obliga a otro a suscribir o destruir elementos o obligación de crédito. La segunda figura que les acabo de leer tiene ciertas diferencias con la primera. ¿Por qué? Porque si ustedes la leen con detenimiento van a ver que agrega violencia, ¿sí? Y además está destinada a que el sujeto pasivo desarrolle o lleve adelante dos conductas, que son ¿qué? Suscribir o destruir documentos de obligación de crédito. Supongamos, un documento de obligación de crédito puede ser un pagaré. ¿Sí? Muy bien. Un segundo. Doctor, perdón, ¿le puedo hacer una consulta sobre el objeto del delito? Sí. Cuando nos pregunta, tenemos que desarrollar lo que regula el artículo, porque en un PDF había como toda una discusión doctrinaria sobre el concepto de patrimonio que recaía en el delito. Y Sí. yo me hubiera puesto que es el conjunto de bienes que integra un patrimonio, por ejemplo, si me lo hubieran preguntado. Eso tiene que ver con lo que es la parte general. Ah, ok. En realidad, la discusión es más que nada lo que es el nombre, hace la referencia a lo que es el nombre del título, ¿sí? Ujú. Si ustedes van al nombre del título del delito que estamos viendo, dice delitos contra la propiedad, ¿sí? Si nosotros leemos delitos contra la propiedad y le damos el concepto jurídico, está más que nada, o sea, estaría más que nada orientado a lo que son los derechos reales, ¿sí? Sí. Desde el ámbito o desde el aspecto civil. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que en el ámbito penal, los conceptos que vienen del ámbito civil no son obligatorios, ¿sí? Los conceptos que vienen del ámbito civil no son obligatorios. El derecho penal tiene sus propios conceptos, ¿sí? Uno de ellos es el concepto de patrimonio. Nosotros tenemos un concepto de patrimonio amplio, que sería una mezcla entre lo que es el patrimonio como una relación jurídica y una mezcla de lo que tiene que ver con lo económico, lo monetario. Es una mezcla entre los dos, es una concepción mixta. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre nos valiéramos o entendiéramos que el concepto de patrimonio solamente está vinculado a un concepto económico, entonces se presentarían situaciones en las cuales se le brindaría protección desde el ámbito del derecho penal a situaciones que son ilegítimas, ¿sí? Por ejemplo, si una persona fue y robó una armería y tiene en su poder 20 escopetas que robó, ¿sí? Las tiene en su casa y un día le entra a la noche a la casa, va a ir a denunciar a una fiscalía que le robaron esa propiedad. Supongamos que pasa y va a lo denuncia. Si se entendiera que
la concepción o el ámbito de protección solamente es desde lo económico, entonces esa situación merecería cierta protección desde lo penal. Pero resulta absurdo, ¿o no? Entonces lo que se toma es una concepción mixta que mezcla una relación jurídica, ¿sí?, que viene desde la legitimidad, y otra relación que tiene que ver con cierto contenido económico, que es un contenido no tanto económico, sino que incluso hasta afectivo. ¿Por qué? Porque una carta misiva, como se usaban antes, puede ser, ¿sí?, susceptible de protección penal desde el delito de hurto. ¿Cuánto puede costar una carta? Una hoja y un sobre. 4 pesos. Si bien no tiene relevancia económica, desde el ámbito penal tiene un valor económico afectivo, entonces merece cierta protección, ¿sí? Veo que hicieron una pregunta que es, el verbo típico sería obligar, ¿sí? ¿Cómo obligo yo a una persona? Desde la... ¿Está respondida la pregunta? No sé quién preguntó. La última, la vinculada al patrimonio. ¿Sí? ¿Está respondida la pregunta? Bueno. El verbo típico en la extorsión es obligar. ¿Cómo obligo a una persona? Mediante la intimidación, ¿sí? Si nosotros vamos a la norma, van a ver que les menciona mediante la intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. Algunos autores entienden que si hubieran puesto solamente intimidación, ya estaría abarcado el concepto de la orden pública falsa o simulando autoridad pública. Porque si nosotros analizamos un contexto de la generalidad de la sociedad, si viene un funcionario público con una orden en nuestra contra, nos va a generar cierto temor, ¿o no? O si viene un funcionario público y nos reclama algo, nos va a infundir cierto temor. Entonces algunos entienden como que esa parte es como excesiva la norma, que alcanzaba a componer intimidación, ¿sí? Ustedes lo que deben saber es que la intimidación no es cualquier intimidación, sino que tiene que tener cierta relevancia y tiene que ser idónea, ¿sí? Supongamos, si yo tengo si yo simulo ser una autoridad pública, ¿sí?, un oficial de policía, tengo que cumplir con ciertos parámetros, ¿o no? Tengo que tener, o sea, presentar o mostrar una imagen que los lleve o los convenza a ustedes de que soy un funcionario público. Ahora, si yo digo ser policía y me presento con unos zapatos de payaso y tengo unos pantalones cortos por la rodilla y uso una peluca de colores, o sea, esa maniobra nunca los puede llevar a entender, ¿sí?, que yo pertenezco a la fuerza pública. Entonces, siempre la intimidación tiene que tener cierta idoneidad. Además, no es cualquier intimidación, ¿sí?, sino que la intimidación tiene que tener cierta relevancia. Además de ser idónea, tiene que tener cierta relevancia, o sea, tiene que ser grave. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la persona que ejerce la intimidación para que obligar a otra a que entregue, supongamos, dinero, está llevando adelante una maniobra que es idónea, ¿sí?, y que además es grave. Es grave para el sujeto pasivo o para lo que genera el sujeto pasivo. Supongamos, ¿vieron estos periodistas de Chimentos? Un periodista de Chimentos tiene un video o foto de una persona, ¿sí?, se comunica con una persona famosa y le dice, mira, yo tengo un video tuyo o tengo estas fotos. Si vos no me entregás una cantidad de X de dinero, o no me entregás, o no me firmás un documento, yo las voy a mandar a un canal o voy a hacer que se publique. La maniobra es idónea, ¿sí? Y además es grave. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo se ve amenazado, ¿sí?, por la maniobra que el sujeto activo lleva adelante, ¿sí? Además, esta maniobra tiene que ser cierta.
¿sí? Tenemos que debe ser idónea, debe ser grave y debe ser cierta. Es decir, el sujeto pasivo sabe que inexorablemente, ¿sí? Sabe que inexorablemente esto se puede llevar adelante. ¿Me van siguiendo, chicos? Bien, entonces tenemos que la intimidación debe ser idónea, debe ser cierta, debe ser grave, ¿sí? Debe ser injusta, ¿sí? Debe ser injusta. Cuando nosotros hablamos de que es injusta, o sea, roza lo que es la ilegitimidad, ¿sí? Algunos autores, cuando hablan para definir las características de la intimidación y dar un ejemplo de lo que es injusta, dicen que se puede, como un caso que no encuadraría en la estafa, se podría dar un siguiente supuesto, que es, por ejemplo, yo le alquilo un local a una persona, ¿sí? Esta persona no me paga el alquiler y yo lo que hago es decirle, mira, si vos no me pagás el alquiler, yo tengo unos documentos tuyos que voy a publicar o te voy a escrachar en el barrio por esto y por esto y por esto. Supongamos que esa conducta cumple con lo que es la idoneidad, ¿sí? Cumple con la seriedad de la amenaza o de la intimidación, cumple con la gravedad, pero no cumple con el requisito de ser injusta, ¿sí? Como no cumple con ese requisito de ser injusta, puede encuadrar en otro tipo penal, que podría ser ya sea coacciones o otro tipo penal, ¿sí? Por eso, cuando ustedes estudien el tema de idoneidad, recuerden esos requisitos: intimidación, lo injusto de la conducta, que debe ser cierta, que debe ser grave, ¿sí? Y ya esos son los requisitos más relevantes que tenemos frente a lo que es la intimidación. Después, fíjense que si Profe, nosotros... disculpe que lo moleste, le recuerdo que le quedan 2 minutos. A 2 minutos se fue como rápido el tema. Bien, ya termino igual. Estos elementos que les acabo de mencionar, si nosotros los trasladamos a lo que es la simulación de la autoridad o falsa orden de la misma, van a ver que deben cumplir con lo mismo. Es decir, si yo simulo ser la autoridad pública, mi maniobra en la simulación debe ser idónea, ¿sí? Lo que yo estoy exigiendo debe ser grave, debe ser cierto, ¿sí? O sea, o debe crear certeza en la persona y debe ser injusta. Bueno, chicos, tenemos que llegar hasta acá. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos. Seguramente yo pida otra clase para terminar esta figura y sigamos con el delito de estafa, ¿sí? Y bueno, desde ya yo les vuelvo a repetir o les vuelvo a recalcar que los temas que van viendo, estúdienlos a conciencia, ¿sí? Partan del tipo penal y después desarrollen en el análisis la conducta, ¿sí? Y no se confíen, chicos, con esta modalidad porque los parciales no creo que sean sencillos. Así que bueno, yo me despido acá y nos veremos en la próxima clase, ¿sí? Chao, gracias.